poder importar, pagar deuda o hacer turismo en el exterior, entre otras cosas. Vienen de las exportaciones o de los préstamos que recibe el país y las controla el Banco Central. Pueden incluir fondos públicos como los provenientes de los préstamos y fondos privados como los que los ahorristas tienen depositados en los bancos. El 50% de los depósitos en dólares son encajes, es decir, fondos que tienen que quedar inmovilizados en el Banco Central y son parte de las reservas. Siguiente, por favor. ¿Dónde están las reservas? El Banco Central es el encargado de su custodia, aunque no necesariamente están físicamente allí. Parte puede estar depositada en algún banco para generar un rendimiento. Lo importante es que los activos que las componen cumplan su función de liquidez, es decir, que puedan ser convertidos rápidamente en dinero. La ubicación exacta de las reservas no es pública, explicó el Banco Central. Siguiente, por favor. ¿Qué son las reservas internacionales? Las reservas internacionales son una serie de depósitos, los cuales son controlados por los bancos centrales y las distintas autoridades monetarias. Estos depósitos están compuestos por divisas extranjeras, especialmente euros y dólares. Siguiente, por favor. Las reservas internacionales también funcionan como un indicador económico. Al estar compuestas por una serie de recursos, las reservas sirven para la medición de la capacidad de un país para hacer frente a sus pasivos en moneda extranjera. También como indicador económico para el comercio, ya que las reservas indican la disponibilidad que tiene un país en materia de recursos para realizar compras en el extranjero. Por esta razón, se escoge el dólar y el euro, ya que poseen un mayor valor en el mercado. Siguiente, por favor. ¿Cómo están compuestas las reservas internacionales? Las reservas internacionales están compuestas principalmente por oro físico, divisas extranjeras, especialmente dólares y euros, depositadas en el Banco Central de Bolivia o en instituciones financieras fuera del país a la orden del ente emisor, letras de cambio y pagarés en favor del Banco Central de Bolivia. Siguiente, por favor. ¿Cómo se obtienen las reservas internacionales? Las reservas se generan básicamente por la diferencia entre los ingresos provenientes de la exportación o venta de bienes y servicios al exterior y de turistas extranjeros, y de los gastos que se hacen por pagos de las deudas e intereses que posee el país fuera del territorio, gastos para la importación o por viajes al exterior. Entonces, la diferencia de los ingresos menos los gastos que mencionamos anteriormente es depositada en las reservas internacionales, componiendo así el activo que integran dichos depósitos. Siguiente, por favor. Importancia de las reservas internacionales. Son de gran importancia porque cuanto más recursos posee el país, mayor será su capacidad para adoptar determinadas políticas.
Así, las reservas permiten la estabilización económica y financiera del país. También las reservas internacionales se encargan de garantizar las importaciones, lo que dota al país de una mayor capacidad para comprar en los mercados internacionales. Previenen los desequilibrios externos, haciendo como contrapeso de las salidas de capital del país, a la vez que respalda la confianza de la deuda exterior frente a los inversores. Siguiente, por favor. Evolución de las reservas internacionales en Bolivia. Las reservas internacionales netas en los periodos del año 2000 al 2013, en base a datos del INE. Desde el año 2000 al 2005, las reservas obtuvieron un crecimiento constante. Estas reservas no superaban los 2.000 millones de dólares. Desde el año 2006 al 2013, supera los 14.000 millones de dólares. Luego, el flujo de ingresos de las reservas creció a 2.846 millones de dólares provenientes de las exportaciones de gas. Pero la variación de precio que produjo el oro hizo que el nivel de reservas disminuyera en 606.80 millones de dólares. Siguiente, por favor. Al 30 de junio del 2021, las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia alcanzan a 4.624.30 millones de dólares, una reducción de 651.70 millones de dólares con relación al 31 de diciembre del 2020. Sin contar el desembolso del crédito irregular, que es un instrumento de financiamiento rápido del Fondo Monetario Internacional, recibido en abril de 2020, la reducción de las reservas internacionales netas alcanza a 324.50 millones de dólares. El 25 de mayo de 2022, el Banco Central de Bolivia informó que las reservas internacionales netas del país se incrementaron en aproximadamente 300 millones en el último trimestre del presente año. Siguiente, por favor. Cabe destacar que el nivel de las reservas internacionales se sitúa en 4.686 millones de dólares, el cual supera en meses de importación una cobertura de la deuda externa de corto plazo a los parámetros aceptados internacionalmente. Según este documento, ese incremento es producto del superávit comercial, el flujo de remesas recibidas y de inversiones extranjeras directas, lo que refleja la recuperación de confianza y reactivación de la economía. Siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención a todos. Perfecto. Consulta sobre las reservas internacionales. ¿Alguien tuviera alguna duda? Nada. Ya vamos a hacer una pequeña explicación entonces para que quede más claro, ¿ya? Las reservas internacionales, que ya vimos que lo maneja el Banco Central, es toda la riqueza que posee un Estado, ¿no? No un gobierno, que quede claro eso, ¿no? Gobierno y Estado son dos cosas totalmente diferentes. El Estado boliviano, ¿ya? Somos nosotros, nuestro territorio, nuestra bandera, la población, y el gobierno simplemente está de paso, ¿no? El gobierno maneja al Estado. Bien. Ahora, el Banco Central va a manejar todas las riquezas del Estado.
Esto ha ido fluctuando en el transcurso del tiempo, ¿no? Si bien se dio un boom desde el año 2005, pero tiene su explicación también, ¿no? Cuando ingresó el presidente en el 2005, el presidente Evo Morales, lo primero que hizo fue nacionalizar los hidrocarburos, ¿no? Con esa ley de nacionalización, la mayoría de los recursos de la explotación del gas y del petróleo se quedaban para el país. Entonces era mucho dinero. Eso hizo que el Banco Central tenga más dinero de los bolivianos, ¿no? Y es por eso que las reservas internacionales han ido creciendo desde ese año. Acompañado de otros factores, ¿no? Las reservas internacionales, como su compañera lo dijo, no solamente es dinero, también es el petróleo que posee cada país, el oro, sus ahorros o inversiones en otros países, ¿no? Es decir, los títulos que tiene de otros países a favor del Banco Central. Como por ejemplo, el Banco Central puede comprarle bonos a otro país, a España, a Estados Unidos, ¿no? A quien lo ofrezca. Y entonces esos son títulos valores que posee el Banco Central a su favor. Eso igual es parte de la Reserva Internacional. Si puede ahorrar en metales, ¿ya? Puede ahorrar en, ¿qué se llaman estas cosas? No recuerdo el nombre, pero en granos puede ahorrar, en soya. Tiene un nombrecito eso, pero que se me va y se me viene de la mente, pero no sale. Bien, ¿para qué voy a pensar? Bien, entonces el Banco Central puede manejar ese dinero y moverlo en diferentes variables. ¿Qué ha pasado? Y ha sido un punto positivo para el país. Cuando el país ahorraba y ahorra todavía en oro, ¿no? Hubo un boom del precio del oro. El oro se disparó. Entonces vemos aquí que al 2013, por ejemplo, las reservas internacionales superaban los 14.000 millones de dólares y llegó hasta 15.000 y un poco más, ¿ya? Pero eso debido a qué? Ya vimos, ¿no? La ley de nacionalización hizo que el Estado tenga más dinero. El boom del precio del oro, porque todo el mundo quería ahorrar en oro, eso hizo que su precio subiera. Más que todo culpa de China, ¿no? Siempre China. Esa pelea de China con Estados Unidos por ver quién es la potencia mundial hizo que a los chinos se les ocurriera ahorrar en oro. Y lo consiguieron. Desplazaron a Estados Unidos de ser el ahorrista más grande de oro de todo el mundo. Y ahora actualmente los que poseen más oro son los chinos, ¿no? Pero ¿qué generó eso? La demanda de querer comprar oro por la ley de la oferta y la demanda que ustedes lo vieron en economía, ¿no? En primer año. Si es que los países están con esa demanda de querer, el precio sube. Ya eso es por la ley de la demanda. Entonces, esa fue una de las variables que hizo que el oro que tenía Bolivia se haya cotizado más caro, ¿ya? Entonces, nominalmente teníamos más dinero, aunque hubiésemos tenido la misma cantidad de oro, pero valía más. Bien, eso acompañado del boom también en el precio de la soya, en el precio de la materia prima. Vimos que hemos encontrado litio en el salar, ¿no? Entonces eso también llegó a sumar parte de nuestras reservas y el litio es carito, ¿no? Entonces vemos que hemos alcanzado una buena cantidad de reservas internacionales hasta el 2013. De ahí ha empezado a decaer, ¿no? Ha empezado a haber variaciones porque también el gobierno ha estado utilizándolo para diferentes proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bien, entonces, también funciona de esto de ahorrar se llama commodities, ya me acordé. Ahorrar en commodities puede ser peligroso también, ¿no? Es como cuando ustedes, a ver, ¿quién de ustedes tiene Bitcoin? ¿Ya se han modernizado o nada todavía? Pero saben lo que es el Bitcoin por lo menos, ¿no? Son las monedas virtuales, dicen, pero eso no funciona en Bolivia todavía. Sí, todavía no nos los aceptan, pero sí es legal.
y usted puede tenerlo, ¿no? En una billetera. Claro que aquí ya no se la quieren aceptar, pero usted puede comprar cosas, por ejemplo, mediante mensajería, ¿no? A Estados Unidos, puede comprar por Amazon y paga en Bitcoin, normal. Ya, yo tengo Bitcoin, pero no llega ni $1. Estoy así de pobre, ¿no? Pero ya tengo, por lo menos, tengo una billetera. Ahora, es como el Bitcoin más o menos. Un día vale 45,000, al otro día vale 25,000, ¿no? Algo así de peligroso es ahorrar también en commodities. Ahorrar en oro. Un día el oro está muy caro, el otro día el oro va bajando, ¿no? Y eso hace que nuestro valor nominal también baje de reservas internacionales. En la pandemia, no sé qué tan... Bueno, en la pandemia todos estábamos prendidos al televisor, ¿no? La mayoría. ¿Qué pasó con el petróleo? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien se enteró? ¿O no querían ver tele en la pandemia? Seguro puro Netflix. Subió de precio. Subió de precio, Lisa. Subió. ¿Alguien da más? ¿Eso pasó o no? ¿Ya? Todo lo contrario fue, ¿no? ¿Qué pasó con el petróleo? En la pandemia todo el aparato productivo pues se apagó, ¿no? Hubo un mes o varios meses que las empresas han dejado de funcionar. Los autos han dejado de circular en todo el mundo. ¿Y eso qué generó? Que el petróleo que teníamos en la tierra fuese por demás de suficiente, ¿ya? Es decir, había mucho petróleo y nadie lo quería comprar, porque nadie lo iba a utilizar, pues, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a la ley de la demanda y la oferta. Teníamos sobreoferta de petróleo y casi escasa demanda del mismo. ¿Qué generó eso? Que el barril de petróleo que llegó a cotizar por encima de los $100 llegó hasta cero, jóvenes, $0. Y bueno, hay una forma de cotización que sí lo permite, que llegó hasta negativo, hasta -14, -15 $. Pero eso no quiere decir que en la actualidad, o sea, que en ese entonces, para comprar petróleo íbamos a pagar con negativo, ¿no? Es decir, que nos iban a pagar para que nos llevemos el petróleo, sino que llegó hasta cero. Obviamente, cuando el petróleo está en cero, los que tienen el petróleo no lo van a querer vender, pues no son tontos tampoco, ¿no? Pero nominalmente en la bolsa cotizó en negativo y cotizó en cero también, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba en ese periodo con los países que sus reservas internacionales cotizaban o estaban dentro de sus reservas el petróleo, ¿no? Prácticamente sus reservas han venido al suelo, ¿ya? Ese es uno de los peligros de ahorrar en commodities, ¿no? Ahorrar en otras variables diferentes al dinero, ¿no? Tener dinero, por ejemplo, si yo tengo $10,000, llega la crisis, pues sigo teniendo $10,000, ¿no? Suben las cosas, bajan las cosas y yo sigo teniendo $10,000. Eso es lo bueno de tener, una de las ventajas de tenerlo en dinero. Ahora, una de las ventajas de tenerlo en commodities es que si ese commodity sube, entonces yo tengo más dinero, ¿no? Pero si baja, tengo menos dinero. Bien, ese fue un problema que hubo allá en la zona del oriente, ¿no? Cuando estábamos nosotros en pandemia y cuando ya le pedían a ellos que ya dejen de sacar petróleo, porque ya había pues mucho petróleo y nadie quería comprarlo. Ellos dijeron, no, nosotros vamos a sacar petróleo porque somos los dueños del petróleo y nadie me va a obligar, ¿no?, a no sacar petróleo. Y por eso es que el petróleo llegó a valer cero, o bueno, llegó a cotizar en cero, ¿no? Bueno, algo más para su historia, entonces ya tienen para contarle a sus nietos que un día el petróleo llegó a cero. Por si no lo sabían, pueden averiguar un poco más sobre eso, ¿no? Bien, jóvenes, eso estaría bien para el tema de las reservas internacionales, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema? El Banco Central maneja las reservas internacionales y también con las reservas internacionales puede jugar este papel de inyectar dinero a la economía, ¿no? Si realmente la economía lo necesita,
¿ya? Y ellos ya han ajustado el encaje legal, por ejemplo, ¿no? Para que haya más dinero. Pero si necesitan más dinero todavía, pueden acudir a las reservas internacionales e inyectar dinero a la economía, ¿no? De diferentes formas, mediante bonos, como por ejemplo el Estado ha hecho, el gobierno pasado trabajó mucho en la política de bonos, ¿no? Ya daban bonos de cualquier cosa, bonos a los estudiantes, bonos a las embarazadas. ¿Por qué? Porque había mucha producción y tenían que darle dinero a la economía. Y bueno, mal que mal, si bien los bonos son una forma, digamos, peligrosa de satisfacer a la población, porque se acostumbran a los bonos, ¿no? Mal que mal, ese dinero que se inyecta a la economía llega al comercio, llega a la tienda, llega a las pensiones, compran más cositas, compran heladeras, teles, ¿no? Entonces, pues activa la economía, al final de todo lo hace, ¿no? Cumple con su objetivo, pero lo peligroso es que la gente ya se acostumbra al bono, como ahora le están pidiendo bono al alcalde de Santa Cruz, a Johnny, ¿no? Le están pidiendo, o sea, le exigen una computadora para sus hijos estudiantes, ¿no? Como si fuera obligación, o sea, vean hasta dónde se incrustó en la mente de los padres de familia esa ideología, ¿no? De que el Estado tiene que darles una computadora. Sin embargo, los padres tienen que darle una computadora a sus hijos. No, no es el Estado, no es la alcaldía, ¿no? Pero bueno, ese es el doble filo de los bonos o del socialismo, digamos. Mal manejado, obviamente. Bien, jóvenes. Bien, muy bien por esta exposición. A ver, vamos antes que nos olvidemos. Anteriormente expuso, ¿dónde está? Voy a tener que abrir esto un momentito. Aquí, y ustedes son de segundo año, bancaria. Muy bien. Hace rato expuso Chapi, ¿no? Sonia. Sonia Stephanie. Señorita Sonia, por el batión, vivo, está allá al fondo. Y ahora expuso Aparicio, ¿sí? A ver, me corrige si está mal. Isabel Aparicio. María Isabel Aparicio, bien. Desde Tarija nos expuso, ¿eh? Muy bien. Correcto. Ahora el siguiente grupo, ya están las dos integrantes. Sí, Licen, Mariela Rodríguez le habla. Muy bien. Ustedes son los que van a exponer presentación de billetes, dice, ¿no? Proceso de impresión de billetes. ¿Correcto? Sí, Licen, nosotros hemos tenido un inconveniente como compañeras por el tema de que tenemos dos trabajos. Mi compañera hizo también el trabajo por el tema, no hemos podido comunicarnos, tema trabajo y demás. Pero creo que vale también escuchar lo que va a exponer mi compañera, porque también debe tener otros datos ella. Carla, por favor, Licen. Ok. Muy bien, que estoy mostrando, ¿de quién es? Es de Mariela. Mariela, es mío, Licen. Ya, entonces, usted puede empezar con esto, ¿no? Sí, Licen. Ya, usted es Mariela y luego está Carla Morón también, ¿no? Carla va a explicar otra cosa. Muy bien. Ya, entonces puede empezar. Vamos a darle ahí. Usted va a explicar proceso de impresión de los billetes, ¿ya? Su tiempo, entonces, puede comenzar. En principio, muy buenas noches, licenciado, y a todos los compañeros. Realmente esto, lo que he logrado investigar, es amplio, es muy amplio y muy bonito. La verdad es que quisiera que lo escuchen bien, que tomen atención, compañeros. El Banco Central de Bolivia y su función de emitir la unidad monetaria de Bolivia. Los bancos centrales de los países en su rol
de autoridad monetaria son los responsables de suministrar y regular la cantidad de dinero en circulación que debe estar acorde con las necesidades y la actividad económica. El Banco Central de Bolivia tiene como atribuciones constitucionales autorizar la emisión de la moneda nacional y regular el sistema de pagos, entre otras. Adicionalmente, la ley 1670 del Banco Central de Bolivia señala que este ejercerá en forma exclusiva y delegable la función de emitir la unidad monetaria de Bolivia, el boliviano, en forma de billetes y monedas metálicas, los cuales son el medio de pago de curso legal en todo el territorio y tiene poder libertario ilimitado. Siguiente, por favor, Licen. ¿Quiénes autorizan la impresión de los billetes? El directorio de la BCB tiene la facultad de autorizar y supervisar la impresión, emisión y destrucción de billetes y la acuñación y retiro de monedas. Además, determina la denominación, dimensiones, diseños y colores de los billetes y monedas de boliviano. En cumplimiento al reglamento específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de Reservas de la BCB, cada 3 años se analizan los requerimientos del dinero en efectivo que tiene la población y se asumen acciones para contar con el material monetario suficiente que satisfaga estos requerimientos. Siguiente, Licen. ¿Quiénes fabrican el dinero de Bolivia? La fabricación de la primera familia de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia fue realizada por la empresa internacional Optuer Fiduciaire, perdón, dice, no puedo, SAS de Francia. Van a disculpar, compañeros, pero yo para el inglés soy pésima. Siguiente, Licen, por favor. Esto. Eso es lo mismo, Licen. Mandé otro trabajo, creo que está equivocado. Medidas de seguridad. El BCB recomienda revisar las medidas de seguridad de los billetes antes de concluir sus transiciones realizando las siguientes acciones. Mire, toque e incline. Mire la marca de agua y el motivo coincidente valor de corte en la primera familia de billetes y figura geométrica en la anterior familia. Toque la calidad del papel cuyo grosor, calidad y textura son fáciles de sentir al tacto y a la impresión en alto relieve. Incline el hilo de seguridad con cambio de color en el anverso y reverso de los billetes de la PFB, que eso quiere decir primera familia de los billetes. Se aprecia la imagen de un animal que es inclinar el billete, muestra un efecto de movimiento y cambio de color. Siguiente, Licen, es un video donde explica cómo tenemos que hacer la verificación del billete. Ya, a ver, vamos a verlo. Al inclinar el billete,
se mueven de adentro hacia afuera. Y la parte superior izquierda del brazo está especial un texto al mantiene de aplicación. Un cambio de color y así de ver un cuerpo de en varios raya mundial contribuyen con el económico y social del país. ¿Cómo se hace el dinero? El dinero se fabrica con papel y tinta, lo que es muy sencillo para los gobiernos que tienen la facultad en el monopolio de emitir dinero. Pero en estos tiempos modernos el dinero ni siquiera se imprime, sino que se generan digitalmente. Y esa emisión no siempre la hace el gobierno. La razón es el efecto multiplicador del dinero propio de la banca de reserva fraccional, que ya es de otro tema. Además, quien imprime el dinero no es el gobierno como tal, sino los bancos centrales, dinero con el que se compran los bonos y emiten el gobierno, de manera que la emisión de dinero se basa en la deuda del gobierno. Por ello es que los bancos centrales deben ser independientes para que el gobierno no los obligue a financiarlos, puesto que esa financiación no es más que la emisión de moneda. Imprimir billetes genera inflación. Cuando hay mucho dinero en circulación, el primer efecto de la inflación por cuando hay una gran capacidad de consumo, lo que empuja a los precios al alza. Si el gobierno decidiera emitir más papel, moneda, para cubrir sus necesidades de dinero, el dinero perdería valor y en poco tiempo el valor nominal del billete apenas alcanzaría para cubrir el costo de su impresión. Igual sucede cuando se inyecta dinero en exceso al mercado, lo que genera una demanda artificial de bienes y servicios, haciendo que los precios se incrementen por el desequilibrio causando en el mercado. Si el consumo se incrementa por vía de la emisión de moneda, oferta monetaria, y la demanda no incrementa, el resultado inexorable será el incremento de los precios al consumidor, un principio básico de economía. ¿Por qué se imprime dinero a pesar de conocer sus consecuencias negativas? La impresión de dinero es una medida facilita para ocultar todos los problemas estructurales de la economía, pero que en el mediano plazo lo que hace es empeorar la situación. La impresión del dinero no acaba con la pobreza, sino que termina incrementando a mediano plazo, pues recomendamos que la impresión de dinero sin respaldo productivo incrementa la inflación, y la inflación es la ruina para los pobres, que seguirán ganando el mismo sueldo. Por la inflación, ese sueldo vale menos cada día. Pero aún así, los gobiernos que no son más que políticos siguen haciendo lo que saben. Es contraproducente porque sirve temporalmente a sus intereses que son a corto plazo a la siguiente elección y poco los importa. Las consecuencias futuras de política, cuando seguramente ellos ya no estén en el poder, y será problema de otro que recurrirá a la misma solución. Dicen sobre esto que también he averiguado de dónde se puede imprimir los billetes, es en el país de Argentina, porque ellos estuvieron, o sea, en mejor economía antes,
Y yo creo que por esa razón de la impresión que ahora está tan en el tema de económico está mal. Argentina, tanto Venezuela. Venezuela también es otro país que imprimía billetes. Entre esos está México, Colombia y Chile también, Brasil también, licenciado. Eso es lo que también he podido averiguar. Gracias, Licen. Muy bien, Mariela. Se va a cortar este link, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa entonces? Está bien. En el caso boliviano nosotros no tenemos la maquinaria, ¿no? Esa maquinaria pesada, esa industria de imprimir billetes. Por eso es que nosotros tenemos que acudir a estas empresas internacionales que, bueno, tienen la autorización para imprimir, ¿no? Sin embargo, otros países, como bien lo dijo su compañera, Argentina y Venezuela, tienen su tecnología de punta para imprimir sus billetes, ¿no? Sus propios billetes. Pero no es recomendable que lo hagan, ¿no? O que lo tengan. ¿Por qué? Porque aquí lo explicó bien su compañera. Cuando el gobierno tiene en su poder la impresión del billete, va a poder imprimir a placer, ¿no? Porque ellos son los que mandan al fin y al cabo, ¿no? Y esto es lo que está pasando en Argentina. Cuando ellos necesitaban, el gobierno necesitaba dinero para imprimir, pues mandaban a imprimir más dinero, ¿no? Y eso ha generado lo que conocemos hasta el día de hoy como el debacle de la moneda argentina, ¿no? Del peso argentino, con una inflación que está hasta el momento en 60% y ni hemos terminado el año, ¿no? Entonces, ese es el problema de que el gobierno maneje la impresión de su propia moneda. Ni qué decir de Venezuela, ¿no? Aquí los pobres venezolanos han venido a Bolivia a vender sus billetes, ¿no? Billetes de 1.000, 2.000, 10.000, y si vos les dabas un boliviano estaban contentos ellos, porque no les servía de nada. Con un maletín de billetes se compraban una gaseosa, según cuentan ellos en su país, ¿no? Entonces, pues, ese es el problema de imprimir billetes. Ahora, ¿por qué creen ustedes que los falsificadores de billetes no pueden sacar el billete idéntico como lo hace una empresa autorizada? Porque hay billetes falsos en la economía, ¿verdad? Y son, pues, al tiro se ve que son truchos, el papel es diferente, las medidas de seguridad. ¿Por qué creen ustedes que no pueden sacarlo idéntico al original? Y eso van a responder al regresar al otro link, ¿ya? Conéctense, por favor, inmediatamente al mismo link, ¿ya? Vamos a estar unos 5 minutos más y ahí vamos a finalizar.